Hoy es lunes 23 de marzo. Bueno, medidas realmente drásticas. El gobierno ya está anunciando posible cuarentena. Sigue vigente el toque de queda, o sea, por eso ha visto modificada nuestra programación, al igual que sigue vigente esa petición de mantenerse en casa y que los panameños estemos en circulación limitada. 313 infectados. Hoy el Ministerio de Salud confirma 2 nuevos fallecidos. Se trata de una niña de 13 años en el Hospital de Especialidades Pediátricas y un señor de 92 años en un hospital de Chitré, siendo el primer contagiado en la provincia de Herrera. Así andan las cosas, don José. Un mundo, pues, realmente con cifras de espanto. Lo que está pasando en España. En España, pues, falleció el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y exministro de Relaciones Exteriores y exministro de Defensa de España durante el gobierno de Felipe González, está hospitalizado igual que Esperanza Aguirre. Así que esto está afectando a todo el mundo por igual. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio y televisión. Aquí en Next TV, KW Continente, haciendo el mejor esfuerzo para que usted tenga la información que necesita para que tome usted las decisiones más correctas. Fernando, sin duda alguna, la noticia del mundo gira en torno al coronavirus, pero le quiero después mencionar algunas de las 3 o 4 crisis que están desarrollándose simultáneamente y que nos van a complicar más el ya complejo panorama internacional. En materia del coronavirus podemos decir, Fernando, que las cifras globales que tenemos nosotros indican que el número de afectados sobrepasa los 335,000. Voy a darte el número exacto de afectados en el mundo. Atención, porque ahora mismo la cifra global de afectados en el mundo es de 343.421. Hay 14.790 fallecidos y 98.896 recuperados. Y los países con la profundidad de la crisis siguen siendo Italia, que se lleva por calle a todo el mundo en términos de infectación. Ya los positivos en Italia sobrepasan los 47.000 ayer. Los muertos están por 5.400. En España ayer solo se están reportando más de 400 muertos, para llevar la cifra en España a 2.182 muertos. Con más de 33.000 infectados. En Estados Unidos la cifra de infectados llega casi a 33.000. En Nueva York se lleva la mitad de eso. Hay más de 400 muertos por este coronavirus, que al principio el presidente Trump no le quiso dar la importancia debida, y que ahora pone a los Estados Unidos en una situación complicada, Fernando. Además de eso, están desarrollándose reportes de otros países. ¿Se acuerdas que le dije que no estaban diciendo absolutamente nada? Bueno, se reporta formal y oficialmente el primer caso en Siria. ¿Y por qué es importante Siria? Por la situación de escasez y de destrucción que tiene el sistema sanitario allí por la guerra. Falta que Yemen nos diga que tenga casos, pero además la situación en Irán también es hartamente complicada. Inglaterra ha tenido que apretar la mano dura para establecer mecanismos de control. La señora Merkel anuncia nuevas medidas y ella misma está en cuarentena. Ella está en cuarentena, exacto. En los Estados Unidos, el senador de Florida ha sido contaminado con el coronavirus, formalmente comprobado, y con él van 2 senadores más que estuvieron cerca de él, que entraron en cuarentena voluntaria. Es decir, los republicanos pierden 3 miembros del Senado que no votan. Acuérdense que allá no hay, ¿cómo se llama? Senadores suplentes. No. Eso no existe. Y además de eso, se produce en los Estados Unidos un impasse en la ley de apoyo a el mundo. Perdón, ¿se acuerda del trillón que el presidente había hablado? Todavía no hay acuerdo formal para que ellos, a nivel de Senado, se pueda aprobar el proyecto de ley que se convierta en ley de la República. Todo eso, en el marco general, nos está planteando
un cambio asombroso en el mundo, Fernando. Creo que se derrumban paradigmas y surgen nuevos paradigmas. Es decir, el mundo tendrá que enfrentarse a situaciones muy complicadas en el mundo. Fíjese algunas de las cosas económicas antes de tocarle Panamá. Panamá, sí. En este momento, las bolsas se desplomaron todas en Asia, que ya terminó. El Nikkei perdió 5%, en Australia el índice perdió 5%, en Hong Kong 3,5%. En términos generales, Asia, India cayó vertiginosamente. 11%. En el día de hoy, la situación de Turquía, la lira se desplomó. La lira es la moneda oficial y crea, acuérdese que Turquía es un país que puede arrastrar a Europa a otra situación más complicada. Recuerda con Digo, no solamente, sino que es realmente el contagio que puede provocar hacia todo el Medio Oriente. Y donde hay una crisis humanitaria grave. Es claro. Y recuerde que una de las grandes cosas que está planteada aquí en este momento es el efecto que el coronavirus está teniendo. Primero, en la economía global. O sea, ya no en las finanzas de las grandes, que yo llamo garitos, de las finanzas públicas, que son las bolsas de valores que han perdido casi 11 trillones de dólares de su valor. O sea, los millonarios han dejado de ser menos millonarios, pero siguen siendo multimillonarios. Bueno, los que apostaron al alza. Recuerda que muchos de ellos están apostando a la baja. Sí, pero la mayoría. El valor global de la pérdida de valor de las acciones se calcula en más de 30%. Pero simultáneo a eso está surgiendo otro fenómeno, que es la caída. El West Texas International arranca la jornada con 22.41. El precio ha perdido, en la semana que acaba de pasar, perdió 29% y el Brent perdió 22%. El Brent hoy está perdiendo 3.76%. No, la semana pasada. Está abriendo la semana con pérdida. Es más, las pérdidas son generalizadas y no solamente sino también el valor de las monedas. Se está reforzando o revaluando el yen y se está revaluando el euro frente al dólar. Y para darles una idea, el único valor en positivo que hay es el del oro y la plata. Y yo quisiera aprovechar este escenario global porque al final de lo que estamos planteando, nosotros en nuestro país, que somos parte de este mundo global, de este planeta, con 4.200.000 panameños, con 75.000 kilómetros cuadrados. 77.082 kilómetros cuadrados. Recuerda que 75 era cuando estaba la zona del canal. Sí, todavía tengo arraigado en la mente la cifra del colonialismo. Eso es lo que Cortorrijos llamaba el colonialismo mental. En este planeta, nosotros somos parte de eso. Y haciendo un esfuerzo para que usted tenga la información, le hemos preparado. Ya están listas. Le voy a presentar unas láminas en la pantalla. Si usted la tiene, la puede revisar. Ahí vamos. La primera. Sí, preséntele las láminas. Ahí está. Es esta. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con esto? Conseguimos un grupo de muchachos profesionales, ingenieros electromecánicos. Les quiero dar las gracias. Que conocen de matemática, que conocen de estadística, con asesoría profesional, para hacer varias corridas. Corrimos varias, aquí tengo las láminas. Hicimos una tendencia polinómica exponencial de los casos de coronavirus. Hicimos una... Empezamos con no. Hicimos una de logaritmo. Con los casos hicimos una de una tendencia polinómica exponencial con muestra completa de los casos confirmados, una tendencia lineal de casos de los últimos 5 días. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Si lo pasas todas las láminas, observe lo siguiente. Esta es el logaritmo natural de los casos confirmados, es decir, cuál es la forma que tiene la curva panameña. Okay. Observe la línea en puntos que le está indicando la tendencia, que es lo que queremos medir. En cualquiera de las formas, nosotros podemos hacer modelos de predicción, pero más que la predicción, lo que nos interesaba era saber primero si la estrategia que el gobierno está usando es correcta, si los resultados que estamos obteniendo de lo que está diciendo el gobierno se confirman con las muestras que tenemos, y hemos encontrado las siguientes cosas.
En primer lugar, en todos los modelos matemáticos que hemos usado, hemos encontrado una curva de ascenso, en la que el slope o la pendiente de la curva es una pendiente en positivo, al alza. Y los números que nosotros tenemos, estas gráficas fueron hechas a partir del 21 de marzo, incluso antes que se dieran la última lectura, nos están confirmando que el crecimiento está cayendo dentro de los límites de lo que estamos estudiando. En las actuales condiciones de esta lámina podemos sacar las siguientes conclusiones. La estrategia diseñada por el gobierno de la República de Panamá y su equipo de salud pública se nota consolidada en los datos que estamos teniendo. La preocupación del presidente y de su ministro y de la ministra de Salud es correcta. Nosotros estamos en el desarrollo de una pandemia en crecimiento. Las condiciones del desarrollo de estos números, si esas condiciones se mantienen, nosotros tendremos un número considerable de afectados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El gobierno ha diseñado una serie de políticas dirigidas a ¿qué cosa? A bajar esa línea de puntos de tendencia alcista para convertir la curva en negativa y que de pronto ella caiga en unos niveles que estén por debajo de la capacidad máxima nuestra de poder atenderlos. Entonces, ahí está esa gráfica, yo creo que es importante entenderla. Esta gráfica nos está indicando, es decir, más o menos tenía un crecimiento constante del 25% diario. ¿Qué pasó el fin de semana? Ese creció levemente a un 28%. ¿Eso qué implica? Pues que nosotros no podemos dejar que ese número, sobre todo, que es el número de infectados, aumente. Entonces, aquí viene el punto central de este problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los panameños para no llegar a medidas extremas? ¿O qué conjunto de medidas? Entonces, las políticas que ha diseñado el gobierno han hecho que este crecimiento no sea de una magnitud mayor. Uh-huh. Entonces, las políticas que está aplicando el sector salud en este momento son unas políticas correctas. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Primero, recuerde que estas mediciones están hechas sobre la base del comportamiento del enemigo y el daño que el enemigo nos está haciendo a nuestro ejército. ¿Quién es el enemigo? Un virus que solo se puede ver bajo el microscopio electrónico. Un enemigo que se reproduce, que tiene una forma de reproducción determinada, que ya la sabemos, que ya sabemos su comportamiento genético. Pero ese enemigo está encontrando aliados en nuestro ejército, que son aquellos que no quieren cumplir con las medidas que hemos diseñado. Digo que hemos diseñado porque sí, yo soy parte del Estado, no soy parte del gobierno, soy parte del Estado. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? La primera medida es que sabemos que hay que tener una serie de hábitos de higiene. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus no resiste varias cosas. No resiste la limpieza, no resiste la limpieza que usted haga con alcohol sobre el 60% de pureza. No resiste si usted mantiene cloro, mantiene una temperatura de 56 dentro de ciertos ambientes. Entonces, el enemigo tiene una debilidad que la hemos identificado. ¿Qué resulta? Que el ejército nuestro, que se compone de los médicos nuestros enfermeros, nuestros tecnólogos médicos, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestro equipo de seguridad, todo ese equipo humano por miles, ha diseñado una estrategia que para mí es una estrategia correcta. Hacer el control con el menos daño posible a la economía. Porque ahora le hablo de eso. Pero ¿qué está ocurriendo? Hay muchachos nuestros jóvenes que siguen saliendo de sus casas. Sí, jugando fútbol ayer en San Sebastián. Porque están enamorados, o porque quieren ir a ver a la novia, o porque se derriten de amor. Entonces no entienden que el amor es mucho más que un acto físico de verse, o de besarse, o de tener sexo, si es que lo tienen. Sí. El amor es la solidaridad que yo puedo expresar por la preocupación
de mis padres, de mis abuelos, de mi gente, de mi barrio. Entonces, muchachos, dejen el amor aparte y quédense en su casa. Sí. Esa es la primera cosa que ustedes deben saber. Porque nos está pegando muy duro en el grupo etario de los jóvenes y de los de menos de 50 años. Bueno, ahí está ya una niña de 13 años, una fallecida. Cada vez que nosotros nos protegemos, estamos matando al virus. Cada vez que nosotros seguimos las indicaciones del Ministerio de Salud, estamos matando al virus. El enemigo es él. El enemigo no son las políticas del gobierno. El enemigo no es la ministra de Salud, ni el director de la caja, ni los médicos. Ellos son nuestro ejército. El enemigo es el virus. El SARS-CoV-2 y sus diferentes manifestaciones. Ese es el enemigo. Y bajo las circunstancias actuales, nosotros podemos predecir fíjese lo que le voy a decir, con cierto y alto nivel de certeza estadística, que si usted no coopera en esta lucha, esos números seguirán creciendo en positivo. Nos seguirán atacando. El enemigo nos estará infringiendo más bajas de la que debía enfrentar. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas. Nosotros tenemos que tener la cooperación de ustedes para que se cuide. No solamente usted. Y también tenemos que hacer algunos ajustes en las estrategias. Le mandé muy temprano en la mañana a Fernando lo que estaba pasando en un pueblito de Ponuga, de Santiago. Yo pensaba que Ponuga pertenecía a Herrera, pero pertenece a Veragua. Potuga. Potuga, pero es que están uno al lado del otro. No, Ponuga está en Santiago, es uno de los pueblos más bonitos de Santiago. Oh. Y el representante de corregimiento hace un llamado. Porque acuérdese que en los pueblitos, cuando usted aplica medidas generales, hay particularidades. No es lo mismo cerrar tiendas en Panamá, donde hay muchas otras opciones, que en los pueblos donde no hay ninguna autorización. Cuando usted cierra las tiendas de pueblo, ya no hay más nada. Acabó todo para la gente. Entonces hay que hacer ajustes tácticos en la estrategia. Lo que quiero decirle con todo esto es que los números que nosotros hemos diseñado para ustedes, como una contribución de esta empresa a la comprensión de la crisis, nos están indicando en primera instancia la tendencia de la crisis en Panamá es al alza. Tendremos más casos positivos y la curva nos dirá a nosotros que tendremos más panameños. ¿Cómo podemos bajar la curva? Bien, ese es el sentido de la mensaje que ustedes deben recibir, haciéndole caso a lo que dice el Ministerio de Salud, a las medidas de no salir si no es necesario, a las medidas de no prestarle, no hacerle el juego al virus. El virus quiere el contacto directo. Sí. Cada vez que usted se besa, cada vez que usted se abraza, cada vez que usted da la mano, cada vez que usted se le limpia, va al baño y no se limpia, cada vez que usted visita gente que pueden estar contagiada, usted está haciéndole el bien al virus. Cada vez que usted deja de hacer eso, usted está matando decenas de miles de virus. Entonces nosotros tenemos un ejército de hombres y mujeres que están dando su vida, exponiéndose ellos por nosotros. Entonces seamos consecuentes con ellos. Nosotros vamos a seguir dándoles todas estas informaciones ya con más precisas sobre estas curvas que hemos hecho para ustedes, porque la hicimos para poder entender y sepa claro la estrategia del gobierno del presidente Cortizo de este país está dirigida a que esa curva baje lo más rápidamente posible y que en vez de que nos reporten 2 muertos hoy, nos reporten 0 muertos. China, 0 casos hoy. Y versus Italia, 700 tantos muertos un sábado y un domingo con 600 muertos. Sí, ahora vamos a hablar con Yenilí Martínez desde ahí. Entonces, esto nos está indicando a nosotros que usted, joven, mediano, nosotros hacemos un esfuerzo para estar aquí con usted, para compartir el conocimiento y tomamos las medidas de caso. Aquí hay gel, agua, tenemos todas las medidas, pero aún así, al salir nos exponemos, sin duda. Pero igual se están exponiendo nuestros médicos. Lo que usted no puede hacer es ponerse porque usted quiere hacerse el gracioso o porque está poniendo en las redes tonterías. Bien, en el mundo, súmele a todo esto nuevo que le voy a decir. Hay una crisis en desarrollo en el mundo. La crisis del petróleo,
la crisis financiera, el desempleo. El desempleo global va a golpear la economía y vamos a dejar de crecer. Eso nos va a golpear a nosotros. Ahora más tarde, cuando Panamá, le quiero hablar sobre la crisis económica. Este sábado se firmó un acuerdo entre Suntrac y la CAPAC. Un acuerdo que yo celebro. Pero yo hago una pregunta. ¿En qué condiciones se encuentran las empresas de construcción en Panamá en este momento para enfrentar ese acuerdo? En las peores condiciones. Se encuentran prácticamente sin fondos y sin capacidad en los bancos para poder hacerle frente ni a la planilla. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es combinar el pago a las empresas de construcción sin hacer ninguna excepción para no tener desempleados y para que se pueda cumplir el acuerdo CAPAC-Suntrac. Como está el acuerdo CAPAC-Suntrac y la situación financiera de las empresas de construcción, eso es una bomba de tiempo. Sí, no, eso es un buen deseo. Sí, desiderato. Pero la decisión, el acuerdo, a mí me parece como acuerdo correcto. Lo que no me parece es viable. Entonces tenemos que hacerlo viable. Pero el desempleo global, en los Estados Unidos se calcula que ya en este fin de semana pasado, 2.200.000 personas llenaron papeles por desempleo. Y se calcula que el desempleo en los Estados Unidos será mayor, porcentual y cuantitativamente superior a la crisis del 31. Que eran 5 millones de desempleados. Que eso era la crisis. 150 millones de habitantes. Que esa era la crisis. Entonces tendremos un problema. No, hay que leer a Steinbach, sí. A la uva de la ira. Ese es el libro que tendría que leer. Y ese se une al problema migratorio. Póngase en el mapa y mire Turquía. Turquía se desploma financieramente, pero en Turquía hay 3 millones de sirios. Y pegada a la frontera con Turquía y Grecia, hay una crisis migratoria increíblemente grande, donde hay toda clase de enfermedades, toda clase de problemas, ¿no? Que podrían caer en Europa. Y que la crisis financiera de Turquía, por el peso específico de Turquía, podía arrastrar a Europa. Y hoy las bolsas siguen cayendo. Es que no solamente eso, José, sino que una crisis en Estados Unidos implicaría, por rebote directo, una crisis profunda en México, una crisis profunda en Guatemala, en América, en El Salvador y en Honduras. Es decir, no te olvides que el principal ingreso de México, de Honduras, Guatemala y de El Salvador son las remesas de los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que viven allá. Y recuerde, China, con la crisis que creó, que era la fábrica del mundo, representando casi prácticamente el 15, el 16% del PIB global, los Estados Unidos, que representa cerca del 26% del PIB global, una crisis en los Estados Unidos nos acabaría a todos. Y le añado a esto, en Rusia, por ejemplo, que está enfrentada en una guerra con Arabia Saudita, Putin ayer dijo, 14 días de cuarentena o 5 años preso. Simple. La crisis financiera del continente americano, con la caída de los precios de petróleo, va a afectar duramente a Brasil, está afectando a Brasil, a Chile, a Ecuador, a México, sin hablar de Argentina. Entonces, veamos esto con seriedad. A la vuelta, vamos a hablar de la conferencia que el presidente va a tener con los dirigentes de los partidos políticos en la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre los efectos económicos de esta crisis en la economía panameña, en el desempleo. ¿Qué capacidad tienen las empresas de construcción nuestras de poder cumplir el acuerdo CAPAC-Suntrac? ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, vamos también a hablar con el doctor Guy de la Rosa. Vamos a hablar cómo se está llevando esto en diferentes lugares del interior. Vamos a hablar con la alcaldesa de Penonomé y el alcalde de Pedací. Vamos a tener también, el doctor Guy de la Rosa, vamos a hablar con Italia. Pues ayer se ralentizó el número de muertos. Los italianos lo toman como una buena noticia. ¿Qué está pasando en España? Donde pues el número de muertos aumentó drásticamente. Y ahora que estamos hablando de teletrabajo, ¿cómo hacer que los datos que uno usa para ese teletrabajo sean seguros? La ciberseguridad en tiempos de teletrabajo, todo eso. Llámele y le llaman la atención, préstele atención a lo que está pasando en ese pueblito. En Ponuga. De Ponuga, allá en Santiago. Exactamente.